Hola a todos. Bueno, como les prometí el día de hoy, viniendo con nuestra serie de videos acerca de las enfermedades prevalentes en este pico respiratorio, ya hablamos de bronquiolitis y como todos los lunes, hoy hablaremos de la siguiente enfermedad que ustedes mismos votaron y que en su orden fue otitis media aguda. Entonces la otitis media aguda, que también es una enfermedad que al igual que la bronquiolitis es muy frecuente en esta época del año, es una enfermedad que casi siempre es infecciosa. ¿Qué quiere decir esto? Que es producido casi siempre por un virus o por una bacteria en niños en su gran mayoría. Se adquiere por el contacto con personas que tienen este virus o esta bacteria en sus vías respiratorias, al igual que la bronquiolitis, y que dejan en suspensión estos virus o estas bacterias en el aire o en las superficies, o cuando hablamos con ellas con las gotitas de saliva nos pegan el virus a nosotros, a nuestros nenes, y se puede desarrollar una otitis, sobre todo en niños. Ahora, este virus o esta bacteria que nosotros ingerimos puede desarrollar una amigdalitis, o una rinosinusitis o un resfriado común o una otitis. Eso depende de cuáles son los factores predisponentes de cada persona o de cada bebé para desarrollar una u otra enfermedad. Entonces, después de que adquirimos este virus o esta bacteria, se localiza inicialmente en la garganta, ¿sí? Y de la garganta puede llegar al oído por varias vías, pero la principal y por donde llegan con más frecuencia es a través de una estructura que se llama trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio no es más que una comunicación que existe entre la garganta de las personas y el oído. Esta estructura tiene diferentes características que hace que una persona sea más proclive o no de tener otitis media aguda. En los niños, sobre todo en los niños más pequeños, esta trompa de Eustaquio tiene unas características que favorecen que les dé otitis media aguda. Estas características son que esta trompa es cortica, este tubito es muy cortico y además en vez de estar inclinado está horizontal, lo que favorece que por ausencia de gravedad las bacterias puedan pasar de una manera más fácil de la garganta al oído. ¿Qué comunica esta trompa de Eustaquio? Comunica básicamente la garganta del niño con el oído medio, que es de lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy, que es de las otitis medias. El oído se divide básicamente, tiene tres divisiones, que es oído externo, que es básicamente la orejita y la piel que recubre nuestro conducto auditivo, que llega hasta el tímpano. Del tímpano hacia adentro encontramos la ubicación del oído medio. En esta ubicación están pues los huesecillos, y es generalmente lo que se inflama a la hora de que una persona presenta esta otitis media. Además de inflamarse, se llena de líquido, lo que puede hacer que la persona pues tenga alteraciones tanto en la calidad de la audición como molestias en ese nivel por ese líquido que se acumula por la inflamación. Esta bacteria o este virus lo que hace realmente es producir una reacción inflamatoria. La reacción inflamatoria, en términos generales, lo que hace es que en el lugar donde está esa inflamación llega mucha sangre, llegan muchas sustancias que van a tratar de detener la infección en ese lugar para que no progrese, y lo que nosotros vemos es la respuesta del cuerpo ante una infección. Entonces, ¿qué va a haber en esta respuesta inflamatoria? Como les dije, acúmulo de líquido después del tímpano, llegada de sustancias que hacen que tengamos dolor, que se aumente la temperatura y que se produzcan todos los síntomas que generalmente están asociados a la otitis. ¿Cuáles son estos síntomas? Entonces, comienzan casi siempre como un episodio gripal. Comienza con algo de moco, con malestar general, con estornudos, puede haber algo de tos, y en el transcurso de unos 2 días aproximadamente uno ya podría eventualmente encontrar localización de síntomas específicos en el oído, como dolor, disminución en la audición, molestia al mover ese oído, incluso hasta secreción. Cuando hay ruptura de este tímpano y la secreción que está dentro del tímpano sale y produce que uno pueda ver la secreción que estaba allá adentro, que puede ir desde agua con sangre o hasta pus. Estos síntomas dependen de la edad de cada nene. Si tenemos que es un niño menor de 6 meses, la otitis media no va a producir síntomas específicos de dolor de oído, sino que puede producir un niño con fiebre, en el cual uno no puede encontrar cuál es la causa de fiebre en los primeros días, pérdida del apetito, vómito, malestar general, irritabilidad, o sea que no se consuela con nada, y uno lo ve agudamente enfermo. Ya en niños más grandes de 6 meses, generalmente mayores de 1 año, pues uno puede observar otros síntomas
asociados a esto que sí evidenciarían que lo que está causando todos los síntomas anteriormente mencionados puede ser una infección en el oído, porque ya ellos localizan el dolor y pueden decir que le está doliendo el oído, que es de donde está viniendo la infección. Pero en niños más pequeñitos, como le digo, pueden que esto no ocurra. Generalmente no ocurre, y uno lo que encuentra es un niño con fiebre que no sabe de dónde está viniendo y puede ser una otitis. Es importante tener esto en cuenta. También es importante saber que cuando un médico revisa a un niño con otitis puede que no encuentre nada si la enfermedad está en esos 2 primeros días en los cuales no se ha localizado. Entonces no es que el médico sea malo, sino que es que la otitis todavía no se ha expresado en el oído para poderlo diagnosticar. Ahora, dependiendo de estos síntomas, nosotros también tenemos que asociarlos a los hallazgos en los cuales el médico encuentra en el examen físico que realiza su niño. Entonces, como les digo, también depende de las edades. En niños pequeñitos y del tiempo de evolución de la otitis puede que uno no encuentre absolutamente nada, sino de pronto un poquito inflamadita la nariz y la garganta, y le haría pensar que es una gripa, pero esa gripa puede desencadenar en un muy corto plazo en una otitis. Y en un niño más grande podría encontrar eventualmente la membrana timpánica abombada, opaca, o sea, que se pierde unas características que tiene normalmente, como es el cono de luz que uno debe ver cuando hace la otoscopia, dolor a la movilización del oído. Son factores importantes y puntos importantes que uno encuentra en el examen físico. Además de la edad, ¿qué otros factores pueden hacer que a su niño le dé otitis? Se tiene en cuenta y se piensa que los niños que van a piscinas se les da mucha otitis media. Puede ocurrir, más sin embargo el principal factor que desencadena otitis media aguda en niños no son las piscinas, son las infecciones respiratorias agudas como los resfriados o la rinofaringitis o la faringoamigdalitis pueden desencadenar otitis, porque las bacterias que están en la garganta se suben por ese tubito que yo les comenté, llegan al oído y producen esa infección. Ahora, las piscinas pueden ser un factor desencadenante de otitis media cuando hay inmersión, porque los cambios de presión también son proclives a que este tubito aspire el contenido de la garganta, se lo lleve para el oído y en las bacterias que van ahí puedan producir otitis. También los cambios de altura cuando uno viaja pueden producir eso. Generalmente las otitis que más producen la piscina son otitis externas. Las otitis externas es inflamación del conducto auditivo externo, que es totalmente diferente a las otitis medias, que es de las que yo les estoy hablando en este momento. Dentro de los síntomas de otitis media es importantísimo, y las características y la edad de estos niños son importantes, unos en particular, para definir si se le da tratamiento antibiótico o no. Con eso llegamos al punto del tratamiento. ¿Cómo se trata la otitis media? Básicamente las otitis medias se quitan solas, son autolimitadas. El mismo cuerpo se encarga de combatirla y quita la otitis. Entonces el manejo sería sintomático. ¿Qué significa eso? Que uno da medicamentos al niño para que los síntomas que produce esta otitis disminuyan mientras el mismo cuerpo controla la enfermedad. Ese manejo que se tenía anteriormente, que a todas las otitis media había que darle antibiótico, está reevaluado. Realmente a la mayoría de las otitis medias no hay que darle antibiótico. Se reduce un pequeño grupo, niños menores de 6 meses de edad, fiebres por encima de 39 grados centígrados, dolor intenso que sea insoportable o evidencia de secreción por el oído. Estos son los puntos básicos por los cuales uno debería colocarle un antibiótico a un niño que tiene otitis. Ahora, ¿qué tipo de antibióticos? Pues generalmente uno utiliza, si no ha utilizado antibióticos en el último mes, antibióticos de primera línea, que generalmente son las penicilinas, como la amoxicilina. Cuando son alérgicos a estas se pueden utilizar otros antibióticos, como es el caso de la cefalexina. La acitromicina y la claritromicina, que son antibióticos que uno utiliza con mucha frecuencia, tienen muy mala penetración al oído y generalmente uno debería evitar utilizarlos. Se dan otros medicamentos como antihistamínicos para disminuir la secreción, más sin embargo la mayoría de los estudios dicen que pues no funcionan. Se debe lavar adecuadamente la nariz. Esto sí es un punto importante porque hace que las secreciones o los mocos que estén ahí acumulados puedan salir por ese tubito que les comenté a la nariz y se puedan expulsar. Y analgésicos y antiinflamatorios, o sea, sustancias que calmen el dolor y la fiebre y la inflamación de sus nenes mientras que esta otitis se controla. Se puede complicar y cuando una otitis es maltratada o no se trata o no se diagnostica a tiempo, puede causar otras enfermedades como meningitis, neumonías y hasta septicemias. Entonces es importante que uno sepa diagnosticar otitis y para eso debe llamar a un pediatra en presencia de un niño pequeño que presente fiebre, tenga o no síntomas del oído, sobre todo si tiene menos de 6 meses, porque las otitis, como les repito, puede ser la fiebre el único síntoma en estos niños y no dar otros síntomas asociados. En términos generales, esto es lo más importante de la otitis media aguda.
Ocurre también en epidemias en jardines, entonces deben tener cuidado, las medidas de lavarse las manos, utilizar tapaboca y evitar contacto con personas enfermas.